Inesperado. Intrigante. Angustiante. Impresionante. Sorprendente y original. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la obra de Gabriel García Márquez titulada Yo solo vine a hablar por teléfono. Es una excelente obra, espero la disfruten y adelante. Yo solo vine a hablar por teléfono es uno de los 12 cuentos que se desprende del libro de Gabriel García Márquez de 1992 llamado 12 cuentos peregrinos. Pero, ¿quién fue Gabriel García Márquez? En la biografía que proporciona su página oficial web, Gabriel García Márquez, también conocido como Gabo, nació en 1927 en Aracataca, Colombia, donde lo crearon sus abuelos. En 1947, a la edad de 20 años, se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. Y ese mismo año se publicó en el diario El Espectador su cuento La Tercera Resignación. Al año siguiente, comenzó su actividad periodística como colaborador del diario El Universal de Cartagena. Y desde entonces, sus textos han aparecido en innumerables periódicos y revistas de diversos países. En 1995 publicó su primera obra, La hojarasca. Sin embargo, sería hasta 100 años de soledad cuando lograría reconocimiento alrededor del mundo. Su brillante trayectoria se vio coronada con el Premio Nobel de la Literatura en 1982, luego de consagrarse como uno de los más grandes escritores latinoamericanos de la lengua española. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del contexto en el que fue escrita la obra. Gabriel García Márquez, para escribir el cuento Yo solo vine a hablar por teléfono, se basó cuando estuvo viviendo 5 años en la ciudad de Barcelona. Posteriormente regresa a México. El cuento forma parte de un compendio de 12 cuentos. Su inspiración para realizarlo fue diferentes cosas que le pasan a los latinoamericanos cuando viven en el continente europeo. Al regresar en el año de 1974 específicamente es cuando decide comenzar a redactar este libro y simplemente escribe en una libreta de uno de sus hijos que dice que llevaba al colegio, escribe diferentes temas que le gustaría abordar y es así como comienza a hacer la redacción de diferentes cuentos. Al principio solo realiza 3 y lo deja por 4 años, posteriormente lo retoma y en 6 meses termina lo que es su obra y es así como nace Yo solo vine a hablar por teléfono. Hablando ciertamente de los personajes, podemos encontrar a los principales que son María, Saturno, Herculina y el director del sanatorio. María es descrita como una mujer de 27 años, muy bonita, seria, con tacto y gracia y de carácter fuerte y un poco dominante. Ella vive en Barcelona con un hombre en unión libre. Antes de unirse era una actriz de variedades. María lo había abandonado 3 veces por irse con 3 hombres distintos. Saturno era conocido por su nombre profesional, el mago. Él estaba en unión libre, bien concentrada con María. Era un hombre de carácter serio, raro y con torpeza social. Un poco de tacto, gracia y muy celoso. De alguna forma era muy contrastada su relación, ya que como María era muy agraciada y él no, podrían tener un complemento. Por el otro lado, Herculina y el director fungen como los antagonistas de esta historia. Herculina es de aspecto rudo, es lesbiana y constantemente se aprovecha de María. El director del sanatorio, que no tiene tantas apariciones en esta historia, se puede decir que era la figura de poder más importante de la historia. También ocupa un papel antagonista en esto. Para poder empezar a hablar del cuento, es muy importante contextualizar la historia. Dicha obra se desarrolla a finales de los 60, principios de los 70, época que coincide con la dictadura de Francisco Franco, un dictador que cayó en España en 1975. En la obra podemos encontrar 2 referencias directas hacia esta época. Por ejemplo, en él habla sobre en el crepúsculo del franquismo o en la vista fija en la litografía del general Francisco Franco. Ahora bien, pasando al cuento, nos encontramos con una mujer mexicana de 27 años llamada María, la cual reside en Barcelona. Un día decide ir a Zaragoza para visitar a sus parientes cercanos. Tras esto, en su regreso, ella tiene una avería en su carro y se queda varada en el desierto de los Monegros. Tras esto, ella tiene que pedir ayuda, pero tras la negativa, que nadie la quiere ayudar, decide aceptar la ayuda de un carro extraño. Las 2 personas se dirigen hacia un sanatorio con mujeres enfermas mentales. María aún no sabía esto, pero cuando arriba al hospital, estaba llegando al lugar que cambiaría su vida por completo. Al entrar a aquel inhóspito lugar, María pide insistentemente un teléfono. Cabe destacar que en la década de los 70 no había teléfonos inalámbricos, celulares,
entonces quedarte varado en medio de la carretera era muy difícil comunicarte. Tras pedir una infinidad de veces un teléfono, María se da cuenta que le empiezan a tratar como una enferma mental y no como alguien que solo habla por teléfono. En dicho lugar, María empieza a encontrarse a sí misma. La desesperación, la angustia y el aislamiento en el que vive crea una María totalmente diferente a la que todos habían visto, ya que su comportamiento empeoró la situación. Ahora bien, les pregunto, si ustedes estuvieran en la situación de María, ¿qué harían? Asimismo, hay que considerar críticas externas a nuestro propio criterio para dar una interpretación más amplia de la obra. En este caso presentaremos la de Olivia Camarena, escritora del blog Letras Púrpuras, y del licenciado en Letras Portuguesas y Españolas, Edgardo Piris. Olivia nos presenta que la narración es clara, fluido y con un ritmo constante, y por lo mismo la historia presenta un gran dinamismo. También ella dice que el cuento engancha desde un principio y la ventaja es que carece de pesadas descripciones. Por lo mismo ella lo interpreta que el propio autor decide enfocarse más en la acción de cada personaje y que cada lector le dé su propia interpretación al mundo que él presenta. Asimismo, habla de la línea del tiempo, se refiere a ella como en términos subjetivos, cada personaje tiene su plano temporal y que en un punto las historias se entrelazan, pero más o menos las trata diferentes. También dice que en términos de simbología y de significados más profundos, la historia presenta una ética distorsionada, es decir, se centra en una ética egoísta en la que busca el bien propio y que aparte decide satisfacer el propio placer en lugar de buscar el bien común. Por último, ella dice que García Márquez hace un estupendo trabajo mostrando las consecuencias de una ética o una moral suave, es decir, un comportamiento con una poca moral. Por otro lado, Edgardo Piris dice que el autor utiliza todo este cuento como un vehículo en donde transporta figuras del lenguaje y una rica simbología para llevarnos en un viaje a transformar una historia que presenta un simple error en toda una trama llena de frustración, desesperación y aparte interpretaciones erradas que hacen que la trama se modifique a lo largo del cuento. Como la mayoría de las obras de Gabriel García Márquez, está basada en hechos verídicos. Por lo tanto, si eres un lector que gusta leer sobre hechos reales, esta obra te parecerá fácil y entretenida de leer. Una excelente lección para pasar un buen rato. En definitiva, es una obra que recomiendo. Me intriga bastante que esté inspirado en hechos reales, lo que me causa sentimientos encontrados y a su vez dudas, pues me pregunto qué haría yo en esa situación. A su vez me gusta mucho que a pesar de todos los temas que se tocan a lo largo de la trama, sea una historia muy fácil de entender y aparte de leer. Es una obra muy interesante y un poco elocuente. La recomiendo por la manera en que García Márquez expresa y la narra. No por nada es muy reconocido en el ámbito de la literatura. Es una gran historia contada con sencillez y nos lleva a imaginar los escenarios que trae este cuento. Desde mi punto de vista considero que es una obra interesante, además tiene coherencia, tiene una adecuación y también podemos darnos cuenta que es una obra en donde él respeta su estilo, es fácil de comprender, pero a la vez si ponemos mucha atención en cada una de sus líneas, nos podemos dar cuenta que hay un pequeño mensaje en cada uno de los cuentos que escribió en el compendio. Específicamente en Yo solo vine a hablar por teléfono nos deja un pequeño mensaje y les invito a leerlo para poder descubrirlo.